Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos Juntos, la elección de escuela sabática. Le damos una cordial bienvenida, como siempre, a todas esas lindas personas que nos están viendo y dándonos la oportunidad de estudiar el repaso de la lección con todos ustedes. Aquí mi hermano y compañero John, ¿verdad? Como siempre, comenzará con una oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por estar aquí reunidos, repasando y discutiendo la lección. Jesús, el ancla del alma. Gracias, Padre Santo, por enviarnos ese ancla que nos llega hasta el alma. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. Señor. Bien, John, como siempre, pues te pregunto el título: Jesús, el ancla del alma. Y vemos, ¿verdad?, que un ancla sirve, ¿verdad?, para anclar firmemente un barco. Y quiero ver, ¿verdad?, quiero escuchar tu expresión, John, sobre el tema, como siempre. Bueno, lo que tú acabas de decir, el ancla sirve para parar un barco. Imagínense en un barco, cuando tiren el ancla llega hasta el fondo del mar y el barco queda parado, porque el ancla lo deja parado. Aquí Jesús es nuestro ancla del alma. Nuestra alma está volando como un barco, pero en Jesucristo tenemos ese ancla que nos ayuda a salir del pecado. Así que Jesucristo tira su ancla y cae en nuestro corazón, ¿verdad? Y se queda ahí y anclado y firme, ¿verdad?, en nuestro corazón. Qué lindo, ¿verdad?, ese tema. Bien, dice: mientras disertaba sobre el sacerdocio de Jesús, Pablo interrumpió el hilo de su discurso para introducir una exhortación para sus oyentes, que abarca de Hebreos 5:11 a Hebreos 6:20. Esta exhortación es tanto una explicación sobre las razones por las que sus oyentes no estaban plenamente capacitados para comprender toda la extensión de su razonamiento, como un reproche acompañado por unas breves palabras de ánimo. Pablo nos invita también hoy a no ser perezosos, sino a asirnos a la firme ancla del alma. O sea, Pablo está escribiendo para esas personas para que no se desanimen, pero eso también nos incumbe a nosotros, ¿verdad? Que no nos quedemos perezosos, que nos agarremos del ancla que es Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? Cuando Cristo Jesús tira su ancla, como dijimos al principio, en nuestro corazón, la cosa comienza a funcionar. ¿Y qué pasa? Tú debes de comenzar a llevar el mensaje y a obedecer a Dios para que verdaderamente esa ancla que puso en ti, pues mira, se pueda ver para otro y tú te mantengas firme en las cosas del Señor. John, ¿nos puedes leer, ¿verdad?, algunos de los puntos importantes que estaremos tocando? Bueno, tenemos mirando al pasado. El punto número 1 de mirando al pasado es gustar lo bueno. Lo vemos en Hebreos 6, del 4 al 5. Luego el segundo punto de mirando al pasado es recaer en el pecado. Lo vemos en Hebreos 6:6. Y el tercer punto, sin vuelta atrás. También lo vemos en Hebreos capítulo 10, versículo del 26 al 29. Y el segundo punto, afirmados en el presente, tenemos el trabajo de amor, otra vez en el capítulo 6 del 9 al 12, y firme ancla del alma, capítulo 6 del 13 al 20. Bien, el sábado, el versículo para memorizar: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de las cortinas del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec, que esto lo tocamos en la otra lección, ¿verdad? Vemos que
Cristo, su obra no quedó hasta la cruz, John. Hay gente que te predica hasta la cruz, pero ahí no quedó eso. Una vez él terminó hubo la crucifixión, resucitó, él subió al Padre, ¿verdad? Como su sumo sacerdote y se sentó a su diestra como el sumo sacerdote, ¿verdad? Que está allí expiando los pecados por nosotros. Así que es importante, él está ahora en ese lugar como habíamos estudiado en la lección pasada. Interrumpe la exposición teológica sobre el sacerdocio de Jesús en nuestro favor. Pablo inserta allí una dura advertencia sobre el peligro de apartarse de Cristo. Es importante que nosotros, como el hermano John estuvo exhortando en la lección pasada, o en una de ellas, estudiar el santuario. ¿Por qué? Porque estos temas los vas a entender mejor todavía. Tenía una función el santuario y todavía no debemos de olvidarnos del santuario celestial. Por eso nos está diciendo ahí, no te olvides de esto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con Cristo en este momento? Pasó, ¿verdad? Del lugar santo al lugar santísimo. En aquel lugar está haciendo la obra. Aparentemente el pueblo corría un grave peligro de descender por la pendiente resbaladiza de la autocompasión y falta de fe. El apóstol Pablo le preocupa que sus lectores y oyentes hayan perdido el sentido espiritual debido a las situaciones difíciles que afrontaban y por lo tanto que hayan dejado de crecer en su comprensión y experiencia del evangelio. A Pablo le preocupaba esto y hay personas, pues, Cristo no nos dijo que nosotros como cristianos que ya no íbamos a tener problemas y dificultades. No, dijo que íbamos a estar entre lobos rapaces, ¿verdad? Íbamos a ser ovejas entre lobos rapaces. O sea, el cristiano va a tener problemas y situaciones. Y aparte el enemigo no se va a quedar así. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se desanima. Hay cosas que le pasan a uno, John. Situaciones que pasan. ¿Y qué pasa? Eso le preocupaba a Pablo. Y entonces estaba dándole palabras de ánimo, ¿verdad? Para que no se apartaran del evangelio y que no se quedaran así, que siguieran creciendo en el evangelio. John, ¿algún comentario? Sí, mira, cuando Pablo comenzó a predicarle a los gentiles y también Pedro fue llamado a predicar a los gentiles, sucede lo siguiente, que en aquella época el tener un libro, el tener un rollo era una cosa bien costosa. Solamente podían tener los libros del Taná, los libros del Antiguo Testamento, porque todavía no se habían hecho el libro del Nuevo Testamento, pero sí Pablo había hecho cartas y muchos de los gentiles que vivían y judíos que vivían fuera de Jerusalén en tierras extrañas y eran quizás una sinagoga pequeña, familiar, quizás unas 20, 30 miembros. Ellos no tenían todos los libros del Antiguo Testamento porque era una cosa bien costosa. Y algunas de esas sinagogas, quizás lo único que tenían era una carta de Pablo, no tenían otra cosa porque no tenían dinero o le era difícil, pero con esos pocos recursos que ellos tenían, Pablo también se preocupaba de que estas personas a las cuales se les predicó el evangelio, a estas personas a las cuales aceptaron el evangelio y que se bautizaron aceptando a Cristo Jesús, Pablo se preocupaba también que no fueran a recaer, porque también nosotros podemos ver en otros escritos de Pablo que mencionan hombres de que cayeron, hubo discordia, hubo celos, hubo envidia y todo lo que nosotros podemos ver en nuestras iglesias hoy en día. Eso también Pablo lo vio en las iglesias en aquella época y por eso era que él los exhortaba, Edwin, él los exhortaba todo el tiempo. Él fue un prototipo Moisés que se preocupaba por sus personas. Y eso nos enseña que nosotros también tenemos que preocuparnos por las almas que se pierden y también por nuestros hermanos que han bautizado, ¿verdad? Recientemente, son como bebés, ¿verdad?
tenemos que darle seguimiento y ayudarlos, ¿verdad? Para que continúen hasta que ellos mismos, ¿verdad? Puedan por ellos mismos pues seguir hacia adelante y ellos también hacer la obra con otros. Bien, vamos entonces a la lección del domingo, gustar de la buena palabra. ¿Qué recibían los creyentes en Cristo mientras fueran fieles? Nos damos cuenta, ¿verdad? Que mientras ellos eran fieles, pues ellos que estuvieron en las tinieblas, ¿verdad? Vinieron a la luz. ¿Y qué pasa? Pues Dios le alumbraba el camino para que ellos continuaran firmes, ¿verdad? Mirando hacia Cristo Jesús. Y eran liberados, ¿verdad? Eran liberados de las garras de Satanás. Lo que implica liberación del pecado, ¿verdad? Y de la ignorancia. La forma verbal aquí sugiere que esta iluminación es un acto de Dios consumado a través de Jesús, el resplandor de su gloria. O sea, que Cristo Jesús, cuando las personas comenzaron a llevar el mensaje sobre él, que es la luz del mundo, pues hubo liberación. Había gente ignorante, había gente que verdaderamente no conocía y estaban haciendo muchas cosas que posiblemente nosotros en el pasado caímos en eso también, cosas que ignorábamos. Pero cuando vimos la luz y vimos verdaderamente los errores que nosotros cometíamos antes, nosotros decimos, ¿verdad? Entre nosotros, wow, verdaderamente, qué pecador yo era. Y no lo veía quizás, lo veía, como tú me dijiste ahorita, livianamente. Y, bueno, eso no es nada, pero no. Cuando verdaderamente nos mantenemos fieles y Dios nos alumbra en camino, nosotros vemos todas las cosas que nos tenían con esa venda en los ojos. Dice, gustar lo bueno. Los que a una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de una buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Cuál ha sido esa experiencia de los oyentes de Pablo y la nuestra? Bueno, hemos sido iluminados y pues ellos experimentaron la conversión que se había apartado de las tinieblas y habían sido liberados del pecado. Gustaron el don celestial, ¿verdad? Saborearon el don de la gracia divina. O sea, nosotros podemos saborear esa gracia divina. Hay gente que dice que no, pero sí, porque una vez tú eres liberado, ¿verdad? Tú eres perfeccionado en Cristo Jesús, en su muerte. Comienzas a saborear ese reino celestial que está preparado para nosotros. Participaron del Espíritu Santo. Ellos recibieron el Espíritu Santo y disfrutaron de su compañía y su dirección. Nosotros también estamos participando de eso también. Así que es importante que nosotros, pues cuando vayamos a orar también en el nombre del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo, también cuando se bautizan las personas, dice donde hay uno o dos, ¿verdad? Los dos o más, ahí está el Espíritu Santo, ahí está Dios también. Gustaron la buena palabra de Dios, saborearon la palabra de Dios expresada tanto en la Escritura como en el verbo. Yo no sé tú, John, pero yo me encanta estudiar la palabra y todos los días aprendo algo nuevo y estudio y me lo saboreo y se me engordan los huesos, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Recibo para también bendecir a otros por medio de la palabra que Dios nos da. Porque hay gente que, como estábamos hablando ahorita, está en tinieblas, no conocen. Aparte, no cogen la Biblia y la ponen a estudiar. Escuchan lo que las personas dicen y ya. No corroboran como los bereanos. Simplemente escuchan y repiten, ¿verdad? Lo que le dijeron sin saber si eso es cierto o no. Pero cuando tú coges la palabra, yo no sé tú, y la tocas, ¿verdad? Comienzas a estudiarla. Eso es como cuando uno va a comer. Yo me siento gozoso. Dice, gustaron los poderes del siglo venidero, disfrutaron con antelación de lo que Dios nos tiene preparado, ¿verdad? En la resurrección, la renovación y la vida eterna. O sea, Cristo resucitó, ¿verdad? Importante. Gracias a eso, nosotros también algún día va a pasar eso. Pero también podemos resucitar al nuevo hombre, John. Porque está el viejo hombre y nosotros somos, ¿qué pasa? Una vez en Cristo, nuevo hombre. Y somos renovados en Cristo Jesús. ¿Y qué hace Cristo? Nos ofrece la vida eterna. ¿Algún comentario, John? Sí, por eso mismo que Cristo siempre nos ha exhortado y también todos estos grandes apóstoles y hombres de la fe
que nosotros estudiamos en la Biblia, como Pablo, Pedro, Timoteo. Estas personas nos han exhortado a qué cosa, a escudriñar las escrituras, a buscar la palabra de Dios, porque lamentablemente yo también he hablado con muchas personas en el pasado y ellos pues lo que escucharon es lo que me afirman, pero nunca han cogido una Biblia por sí solos, nunca la han leído, nunca la han escudriñado, pero Dios va a juzgar a cada uno de acuerdo a su conocimiento. Si yo tengo un conocimiento, Dios me va a juzgar por el conocimiento que yo tengo, nada más. Pero eso no significa que me voy a quedar ignorante teniendo como 20 Biblias en mi casa, porque también Dios te va a pedir cuenta por eso. Mira, tuviste la palabra mía ahí, de frente, en tu casa, no una, sino un montón, pero nunca escudriñaste, nunca buscaste y por lo tanto moriste ignorante de muchas cosas y por eso también te puedes juzgar. Y no es nada más tener la Biblia, y estoy apoyando el punto que John dice, es estudiarla. Porque yo he dado bastantes estudios bíblicos y le pregunto a la persona, ¿tienes Biblia? Sí, tú la estudias, sí. Pero cuando verdaderamente me pongo a entrar con el estudio de la palabra, no saben buscar en la Biblia. O sea, no saben cómo moverse en la Biblia. Y tienes que aprender eso, a moverte en la Biblia, para que así sepas cómo estudiarla. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente abrir la Biblia y leer lo que dice ahí. No. Mire, usted tiene que saber dónde buscar, ¿verdad? Cuando usted esté estudiando, moverse en la Biblia, para que usted vea lo lindo y lo bueno que es ese gusto de la palabra. Bien, vamos entonces a la parte del lunes. John, imposible de renovar. Bueno, imposible de renovar. Y aquí dice el texto original en griego, enfatiza la palabra imposible. Es imposible que Dios restaure a los que recayeron, porque están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Y eso está en Hebreos capítulo 6, versículo 6. Pablo quiere enfatizar que no hay otro camino de salvación excepto a través de Cristo. Mire, mi hermano, la Biblia en otra parte también dice, si cayeres 7 veces, 7 veces levántate y sigue caminando. Cuando María cayó, que la fueron a apedrear, Jesús le dijo, vete y no peques más. Cristo te perdona, pero uno tiene que tener también cuidado de recaer en el pecado y rechazar a Cristo. Porque cuando tú recaes en el pecado, pero te levantas y sigues hacia adelante, pues tú tienes esa esperanza de salvación y sigues adelante. Pero cuando tú recaes en el pecado y encima haces como Faraón que te endurece el corazón para permanecer en el pecado y no quieres salir de ese pecado, ahí de verdad tú estás crucificando a Cristo y estás tirando juicio para ti mismo, porque ya como que una vez aceptaste a Cristo, pero otra vez recaíste y otra vez rechazas a Cristo, pero te quedas ahí en el rechazo hacia Cristo y ahí es cuando la persona se pierde. Mira, podemos ver el ejemplo de Saúl. Saúl, cuando rasgó el vestido de Samuel, ¿qué dijo? Samuel, no te vayas, y hasta le rascó el vestido y todo. Pero después Samuel se fue y más nunca, nunca más Samuel y Saúl se volvieron a ver. Pero pasó un tiempo y había un espíritu que lo atormentaba a Saúl, un espíritu malo que David tenía que venir y tocar el arpa para que ese espíritu se apartara. Pero ustedes piensan que en ese tiempo, si él se hubiese consagrado a Cristo, si él hubiese buscado a Cristo, si él hubiese confesado su pecado y buscar a Cristo de todo corazón,
Cristo le hubiese perdonado, pero él siguió endureciendo su corazón y rechazando a Cristo hasta que fue a consultar con el mismo diablo. Y ahí fue cuando se le terminó a Saúl su tiempo de gracia. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y es importante también, ¿verdad? Que Él nos invita a ser crucificados, es decir, a morir al yo. Hermano, cuando usted se bautiza, muere el viejo hombre, ¿verdad? Y nace el renovado al nuevo hombre. ¿Qué pasa? Pero esa renovación está condicionada. Porque si usted comienza a alimentar el viejo hombre, entonces resucita. Y por eso hay gente que dice, ay, me salió el viejo hombre, estaba enojado. Mire, verdaderamente si usted empieza a alimentarlo, sí, y comienza a morir el nuevo hombre, y no debemos permitir eso, ¿me entiende? Debemos pues morir al yo, y que crezca Jesús en nosotros, ¿verdad? Y que mengue ese yo. Así que es importante que nosotros le demos parte a Cristo Jesús, no le demos parte al enemigo, como estaba diciendo, ¿verdad? En nuestro hermano John. Vamos entonces a la parte del martes. No queda más sacrificio por los pecados, John. Y yo quiero decir algo aquí. Hay gente a veces que pone un montón de cosas como si eso pudiera darle la salvación. Hay gente que pone una cruz como si la cruz fuera a salvarlo. Sabemos que en Cristo solamente hay que salvación, no es la cruz. En la cruz fue que Él murió por nuestros pecados. Pero aunque tú tengas una cruz, eso no te va a salvar. Aunque tú tengas una cruz en el cuello, eso no te va a salvar. El que te va a salvar es el que estuvo en la cruz. Hay gente que pone, ¿verdad?, perdonando las diferentes religiones, pero, o sea, ponen símbolos y cosas como si eso te diera salvación. Y dice que no hay, ¿verdad?, en otro nombre que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Y dice, no queda más sacrificio por los pecados. La advertencia de Hebreos 6:4 al 6 es muy similar a la advertencia que se encuentra en Hebreos 10:26 al 29. Pablo explica que el rechazo del sacrificio de Jesús dejará a los lectores sin ningún medio por el perdón de pecados, porque no hay otro medio para ese perdón, además que Jesús. Hermano, el único que te puede perdonar es Jesús. No es ni tu pastor, ni el anciano de tu iglesia, ni el sacerdote, ni el cura perdonando. Con todo respeto, el único que puede perdonar nuestros pecados es Cristo Jesús, que fue el que hizo el sacrificio. Dice, sin vuelta atrás, en Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, Cristo te sacó de eso donde tú estabas. Y llegó el momento que tú dijiste, ya, yo soy así, olvídate, me voy a quedar así. ¿Qué pasa? Lamentablemente te tengo que decir, tú no eres así. Cristo puede cambiar tu vida. Cristo puede transformar tu vida. Lo que pasa es que tienes que dejar que lo haga en tu vida. Hay gente que no quiere. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, estás rechazando el sacrificio de Cristo. Rechazas a Jesús como el Señor, poniéndole como sus... O sea, estás pisoteando el nombre de Dios. También tienes por inmunda la sangre del pacto. Rechaza el sacrificio de Jesús y haces afrenta al Espíritu de gracia. Has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es eso? Esa blasfemia es que ya esa vocecita que te está llamando, que te está llamando, que te está llamando. Mira, Edwin, tú lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. Y llega el momento que yo ni la escucho y estás cometiendo el pecado imperdonable. Mira, Dios todo el tiempo nos está llamando. Lo estuvo haciendo con el pueblo de Israel todo el tiempo. Y ellos, con todo y eso que hicieron, ellos estuvieron allí viendo todos esos milagros que Dios hacía. Estaba la nube con ellos, estaba la columna de fuego, vieron la bendición del maná bajando, se abrió el mar rojo, los sacaron de Egipto, estuvieron dentro de las plagas. ¿Qué no hizo Dios? Y Dios mismo estaba con ellos. Y sin embargo hicieron ellos, lamentablemente por incrédulos y falta de fe, no pudieron entrar, ¿verdad? Como estudiamos
la pasada elección. Pablo cita indirectamente Números 15, 30 y 31, donde se habla de que aquel que pega con soberbia, evidentemente no está hablando de los pecados cometidos por descuido, hierro, debilidad o obsesión ante la tentación, sino de algo mucho más grave. Pablo está hablando del pecado de muerte, cuyas características fueron las que hablamos ahora, que es el pecado imperdonable. Mi querido hermano, no estoy hablando de si tú tienes una atadura, si tú tienes, ¿verdad?, una enfermedad, que a veces un vicio. O sea, el Señor conoce eso, pero si llega el momento dado que ya tú no quieres saber nada y sabiendo la verdad, Dios habiéndote iluminado, lamentablemente no quieres hacer caso, pues ya lamentablemente cometiste el pecado de muerte. John, ¿algún comentario sobre eso? Mira, Edwin, es increíble todo lo que tú estás hablando, porque Dios le habló al pueblo de Israel. Y como tú mismo acabas de decir, ellos, qué más querían recibir de Dios? Incluso ellos mismos empezaron a decirse el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Pero qué cosa tenían ellos en Egipto. Ellos eran esclavos que ni siquiera guardaban el sábado, tenían que trabajar los 7 días a la semana. A eso ellos querían volver, en vez de confiar en la palabra de Dios. Entonces, por eso fue que ellos cometieron ese pecado imperdonable, porque Cristo dijo, o Dios dijo ahí, que sus cuerpos caerían en el desierto. Y ahora vemos a Pablo exhortando y preocupándose por hebreos, porque los de hebreos estaban a punto de cometer lo mismo que el pueblo de Israel hizo. Entonces Pablo dijo, mira, por eso era que Pablo los exhortaba, porque ellos cogían el mismo peligro de hacer las mismas actitudes que hizo el pueblo de Israel, y que Dios, cuando dice una cosa, mi hermano, Él lo va a cumplir. Eso es así. Bien, vamos a la parte del miércoles. El título es Cosas Mejores. John. Bueno, aquí tenemos el trabajo de amor. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10, y lo voy a leer. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mira, este versículo me llena de esperanza y me llena de alegría, Edwin, porque mira, no, que Dios no es injusto para olvidarse de nuestra obra y el trabajo que hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a la misma vez que tú estás haciéndolo en el nombre de Jesucristo, este trabajo, y estás sirviendo a los santos, también te edificas a ti mismo, porque no estás haciendo otra cosa, sino que edificándote a ti mismo también. Tras las duras palabras anteriores, Pablo nos dice que está convencido de que ninguno de sus oyentes ha caído en el pecado contra el Espíritu Santo, sino que siguen abrazando a Jesús como su Salvador. O sea, hubieron muchas personas en hebreo que cayeron, como yo lo mencioné hace un rato, cayeron en el chisme, cayeron en la envidia, cayeron en querer cargos, en querer cosas. Pero Pablo les está exhortando, Edwin, mira, cambien esa manera de pensar, porque si nosotros estamos dentro de una iglesia predicando el amor y predicando un evangelio, pues también vivamos ese evangelio. También lo ponemos para nosotros, porque no podemos subir a un púlpito y predicar el amor de Dios, pero yo estoy viviendo ese amor de Dios que estoy predicando, o lo estoy solamente hablándolo,
pero cuando salgo de la puerta de la iglesia para afuera y me encuentro con un mendigo que está pidiendo dinero en la calle porque no tiene nada de qué comer, y yo teniendo mi bolsillo lleno no le doy ni un dólar, ni un peso, vamos a decir como dicen en Puerto Rico, entonces, ¿de qué me sirvió haber predicado una media hora atrás? Estas son las cosas a las cuales yo me refiero. Bien, y vemos, ¿verdad?, que hay personas que pues, posiblemente tienen un puesto en la iglesia. Son ancianos de iglesia, son diáconos o pastores. Pero ¿qué pasa? Líderes que hacen un culto, está bien, eso está bien. Pero Dios va más allá, como tú lo estabas diciendo. Dios nos envía a que le hagamos bien al prójimo, ¿verdad? Es como yo estaba hablando con un compañero, imagínate uno predicando del amor y todo eso, con lo que tú dijiste. Y de momento, cuando me vaya a ir, a un hermano se le explotó una goma, no tenga nadie más que ayude, ¿verdad? Y yo cogí, nos vemos hermano, buen provecho en el almuerzo. Y pobre hermano se quedó allí. Más lo que tú dijiste también, de un mendigo que te, ¿verdad? Y todo eso. Y nosotros nos hacemos los más cristianos y los más líderes, pero no hacemos, ¿verdad?, el amor al prójimo, no ayudamos, ¿verdad?, no le hacemos bien. Dios no se agrada de eso tampoco. Dime, John. Mira, te perdona que te interrumpa ahora mismo, pero cuando tú hablaste de una goma, no me digas qué te pasó. No, me recordé de un testimonio y lo voy a decir aquí en una manera corta. Sí, dilo. Salieron dos hermanos de la iglesia de alabar y glorificar a Dios. No sé de qué denominación era la iglesia, pero salieron de un culto de alabanza. Y cuando venían por el camino, había un hombre que estaba cambiando una goma de auto, pero que en ese momento vinieron 3 atracadores, empezaron a asaltar al que estaba cambiando su goma de su auto y le estaban dando una paliza a muerte. Pero ellos dijeron, no, nosotros no nos podemos meter porque no nos incumbe. Y siguieron de largo y mataron al que estaba arreglando la goma. O sea, ¿de qué le valió a estas dos personas estar gozándose en una iglesia y después decir, no, nosotros no podemos ayudarle porque es pecado o que porque no nos conviene? No, uno tiene, como tú dijiste, hay ocasiones que uno tiene que intervenir. Claro que sí, claro que sí. Bien, vamos entonces a la del jueves. Jesús, el ancla del alma. Pablo culmina su advertencia acerca de la apostasía y su exhortación al amor y a la fe con una hermosa y elevada presentación de seguridad en Cristo. En los Hebreos 6, 17 al 20, ¿cómo nos garantizó Dios sus promesas? Dios nos garantizó sus promesas de varias maneras. En primer lugar, Dios garantizó su promesa con un juramento, en Hebreos 6, 17. Según las Escrituras, los juramentos de Dios a Abraham y a David se convirtieron en la base fundamental de la confianza en el favor permanente de Dios hacia Israel. Cuando Moisés procuró conseguir el perdón de Dios para Israel después de la apostasía con el becerro de oro, se refirió al juramento de Dios hecho a Abraham. La fortaleza implícita de su súplica era que el juramento de Dios era irrevocable. O sea, Dios dice que no hay cambio, no hay variación. Dios cuando dice que promete algo y jura algo, Dios lo cumple. Aunque la otra persona no cumpla, Dios cumple. Porque vemos que le juró a Abraham que de él iba a salir, que mira, le decía, mira las estrellas del cielo, así de grande va a ser tu descendencia. Y no fue así. Le dijo a David que de él también iba a salir un rey, que dice que su reino iba a permanecer por siempre. ¿Y qué pasa? Cristo salió de la descendencia de David y Cristo ahora, su reinado sigue en el cielo para siempre. Así que lo que le prometió a David, todavía él lo cumple. O sea, él no falla. Por eso, querido hermano, nosotros debemos reclamar sus promesas. Ahora, importante, nosotros como cristianos debemos reclamar las promesas, pero debemos estar fieles ante Dios y obedecer su palabra. Porque dice
en Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esa ancla es ¿quién? Es Cristo Jesús, que nunca falla. Nosotros podemos fallar, tus familiares, tu mamá, tu papá, todo el mundo te puede fallar, pero Dios nunca falla. Pablo termina su exhortación hablando de la seguridad de la salvación. Esta seguridad es como un ancla firme asegurado por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Sé que Dios no miente. Sus promesas de un Salvador y el juramento que ratifica esa promesa. Todo pues gira alrededor de Jesús. Después de su ascensión, Jesús entró hasta dentro del velo y se sentó a la diestra de Dios como nuestro precursor. Él es sin duda nuestra firme ancla y la seguridad del cumplimiento de las promesas que están aún por venir, como estudiamos en la otra lección, entrar en su reposo, porque el único que nos da descanso es Cristo Jesús. Bien, John, ¿algún comentario? Y si nos puedes leer, ¿verdad?, esa última porción del espíritu de profecía. Mira, cuando tú leíste la partecita, es imposible que Dios mienta. Ahí yo me recordé, ¿sabe de qué? Que Dios le dijo, mira, Moisés, voy a destruir este pueblo y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que esta gente. Imagínate lo que Dios le estaba diciendo. Iba a destruir a Israel, pero a Moisés lo iba a poner como líder a una gente más fuerte y más grande que el mismo pueblo de Israel. Y yo me quedo pensando humanamente aquí en mi casa, yo digo, ¿y qué gente era esa? ¿Qué gente o qué nación era esa que era más fuerte y más grande que el pueblo de Israel? Pero Dios sabe. Dios es el único que sabe y lo cumplía. Si Moisés se queda callado y no intercede por Israel, Dios hubiese destruido a Israel y a él lo hubiera puesto en otra nación con gente más poderosa. Y si tuvieras a ver, los destruyó. Digo, no los destruyó en ese momento, pero no los dejó entrar. Tuvieron que morir todos en el desierto para entonces que pudieran entrar las nuevas generaciones a la tierra prometida. Así que sí, es como cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que ustedes coman de este árbol morirán. En ese mismo momento, ¿verdad? No murieron, pero después, ¿qué pasó? Murieron. Bien, John, léenos la última porción que ya estamos terminando del espíritu de profecía. Bueno, dice aquí, alza tus ojos, Elena G. de White, alza tus ojos, el 5 de enero es una carta, ¿verdad?, que ella escribió muchísimas cartas, y dice, Jesús nos amonesta acerca de nuestro peligro y nos advierte contra el astuto enemigo. Repetidamente coloca delante de nosotros el deber de mantenernos siempre vigilantes y en oración, a fin de no caer en tentación. Crean en Jesús, confíen en Jesús con una fe viviente y constante, y confíen en Él para que los guarde y los salve. Están asidos de uno que es poderoso para salvarlos, y por tanto tiempo como se sometan para ser conducidos por Él, para aprender de Él y confiar en Él, los guardará sin caída, y si se encarga de protegerlos es una defensa totalmente segura. Así que Dios nos amonesta, ¿verdad?, acerca de ese peligro. Importante que nosotros continuemos animados, continuemos, ¿verdad?, trabajando en la obra y animándonos los unos a los otros. John, las últimas palabras que ya nos vamos. Así mismo es, Edwin. Hay que estar preocupándonos y no solamente preocupándonos, sino amonestándonos y también ayudándonos los unos con los otros. Eso quiere decir que la lucha del cristiano no es para mí solo, sino también para los demás. Y no se olviden de que la próxima semana vamos a estudiar el mediador del nuevo pacto. Yo voy a estar en España,
pero vamos a tratar todo lo posible para que esta lección se pueda grabar. Y ahora va a ser desde Suiza hasta España. Pero nada, tranquilo, eso lo vamos a hablar en la próxima lección. Bien, recuerden nuestras redes sociales, Noticiero Morales, del Valle.e en Facebook y YouTube, y también nos puede buscar por Instagram. Así que esta es otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.